al Javier David, que nos acompaña ahora en la sesión de la semana pasada, ¿no? ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Uno se ve y digo, cuánto ademán y cuántas cosas a veces cuando se posesiona con el mensaje. La verdad que fue una linda discusión, ¿no? Ojalá sirva para plantear estos y otros temas. Son ¿no? temas fundamentales, además, ¿no? Lo que vos decías, bueno, se habla mucho del federalismo, se habla de un país que busca ser más inclusivo a lo largo y a lo ancho del país, pero hay cosas que nos están faltando que son básicas, sobre todo teniendo en cuenta un punto tan importante como es nuestra frontera, ¿no? Y esta pelea, esta lucha contra el narcotráfico, esto de contar con un juez justamente federal que pueda dar solución a tantas situaciones problemáticas, ¿no? Que vive nuestra provincia en particular. Sí, uno tiene la sensación, y aún tratando de ayudar a que a la Argentina le vaya bien y al gobierno le vaya bien, tiene la sensación de que para las medidas que benefician al centro del país y que benefician a algunos sectores económicos hay casi una inmediatez absoluta, ¿no? Sí. Se resuelven de la noche a la mañana y se terminó. Y para las cosas que necesitamos en el norte, el interior de la Argentina, para los temas de la gente que preocupan a los grandes sectores populares, se demora muchísimo, ¿no? Entonces, creo que el gobierno tiene que entender que hay que equilibrar un poco más las cargas. Como yo le decía en esa intervención, la lucha contra el narcotráfico requiere de muchas facetas, sí, y quizás de un tiempo importante de trabajo, pero darle a las localidades del departamento San Martín o del departamento de Orán una muestra de voluntad política, designando rápidamente el juez o reforzando la frontera o comprando un escáner como tecnología, son cosas que se pueden hacer de la noche a la mañana. Entonces me parece que hay que dar esa visión y esa imagen hacia la gente de que es un gobierno que se ocupa y que se ocupa de estas cosas. Y nosotros como legisladores tenemos la obligación de plantearlo. Por ahí algunos se enojan. En esa misma intervención se acercó un diputado del PRO y me decía, pero ¿por qué nos castigan? No, yo no castigo a nadie, esto no es pelea ni mucho menos. Sí es la obligación que tengo como diputado nacional por Salta de plantear las cosas que necesitamos, ¿no? Claro, y dejar de lado, digamos, por ahí la pertenencia política, ¿no? Así es. Esto de decir, bueno, esto es lo que puntualmente está faltando en nuestra provincia, y además nosotros sabemos que este es un problema de larga data, digamos, claro, que si no lo enfrentamos entre todos... Eso es una realidad. Si yo estoy planteando o estamos planteando de que la frontera norte argentina necesita de un refuerzo, estamos involucrando también que durante la gestión anterior tampoco se hizo mucho, sí, por esto. Yo asumo que esto es así. Lo que pasa es que a la gente no le podemos decir que es un problema de uno o de otro sector político. No le podemos decir de que aquella gente que ve que su territorio cada vez es más penetrado, sí, con mayores problemas. Bueno, la gente de Salvador Massa que la padece y la ha padecido por muchos años y que tienen enfrentamientos terribles dentro del mismo lugar, ¿no? Con grupos que están metidos ahí y cuando no se hace nada, yo me imagino lo que deben sentir, se deben sentir absolutamente vulnerados y obviamente sin herramientas que son básicas, ¿no? Además la ministra Bullrich se había expresado en torno a esto de una manera muy dura, muy contundente, esperamos que las acciones lleguen. Sí, por eso digo, hay que insistir para que entiendan que esto se vive día a día, ¿no? Que los pasos fronterizos, día a día hay gente que entra y sale, día a día hay problemas en la frontera, día a día se descubren nuevos hechos, hace poquitos días cargamentos importantísimos. Sí. Entonces necesitamos poder resolver este tema y necesitamos que el gobierno nacional lo entienda de esa forma y que no pasa solo por sacarse fotos, no pasa porque venga la ministra Bullrich, claro, como vino hace 30 días y después no pase nada. A mirar y decir qué bárbaro, acá estoy, se sacan fotos en el lugar como si estuviéramos en el lejano oeste y después no pasa nada. Hay que insistir con esto. Yo entiendo que el gobierno es un gobierno que lleva poco tiempo, pero como te digo, hay decisiones, hay muestras políticas que se toman de la noche a la mañana y eso es lo que nosotros tenemos que insistir, ¿no? Javier, este año, de hecho, es un año muy convulsionado por muchísimas cuestiones. Bueno, el planteo económico, digamos, es uno de los principales, de los primordiales, porque nos termina afectando a todos, ¿no? Son pocos, digamos, los que estarán todavía gozando de una buena situación.
digo, masivamente nos ocupa, y también porque en esta nueva conformación del Congreso se han dado muchas discusiones. De hecho, la ley antidespidos ha significado también esa discusión, ese gran debate, ¿no?, con posicionamientos de los legisladores salteños desde distintos lugares. Y me gustaría que me comentes cuáles van a ser otras grandes cuestiones que se van a abordar, ¿no? Finalmente se terminó vetando, todos saben que este proyecto, si bien tuvo la aprobación de las dos cámaras, no progresó, ¿no?, a raíz de la decisión del Ejecutivo, pero hay muchas otras situaciones que se están planteando. De hecho, se habló del tema de los jubilados, ¿no?, de darles esa posibilidad de inclusión o de justicia social también hacia ellos por todo lo que han aportado y lo que han trabajado, ¿no? Sí, creo que se han tomado muchas medidas en estos 5 o 6 meses que han impactado fuertemente en la economía familiar y en la economía de cada argentino. El aumento de tarifas ha sido monstruoso, lo que ha pasado con el sistema económico en general ha sufrido muchísimo, la pequeña y mediana empresa ha sufrido, ha habido despidos, ha habido suspensiones. La verdad es que las medidas que se han tomado, aun cuando algunas podemos compartir, han pegado muy fuerte, ¿no? Y algunas han sido casi sin piedad. El tema tarifa es quizás el mayor ejemplo, ¿no? Sí. Gente que ha recibido 300, 500, 400% de aumento, sin tener en cuenta condición social, sin tener en cuenta los clubes, sin tener en cuenta las universidades. Lo que esto ha llevado, porque también esto ha traído aparejado incrementos de todo, ¿no? De los alimentos, Sí, la devaluación fue el primer puntapié donde se pasó todo a precio, ¿no? Se encareció casi un 40% en la canasta de los argentinos. Nosotros creemos que el Gobierno Nacional debe proteger a los sectores que menos tienen, debe proteger a los sectores del trabajo, a los sectores que realmente les cuesta. Me parece que ahí está quizás la mayor discusión que hoy se da, y se da en un ámbito como el del Congreso. Nosotros estamos todo el tiempo marcándole al Estado Nacional lo que nos dice la gente, diciéndole, muchachos, las medidas que pueden tener buenos objetivos impactan fuertemente, tienen nombre y apellido. Hay familias que no llegan a fin de mes, hay familias que no comen, hay familias que no le alcanza para pagar la luz. Esto de los jubilados me parece una muy buena decisión, la vamos a apoyar. Obviamente, como hace las cosas el gobierno, tira lo de los jubilados y por atrás pone blanqueo, moratoria, una serie de cosas agregadas, ¿no? También a discutir, ¿no?, el tema del blanqueo. Digo que hay mucha gente que la cuestiona y que no está de acuerdo, como no estuvo de acuerdo con el blanqueo anterior, ¿no? Sí, los blanqueos y la moratoria siempre tienen esa cosa casi injusta, ¿no?, de que aquellos que pagamos los impuestos, que todos los meses, qué sé yo, ¿no?, cada tanto, cada 2 años, cada 1 año, cada 3 años, aparece un gobierno nuevo y dice, bueno, ahora les perdono a todos los que no hicieron las cosas como correspondía. En algún momento la Argentina va a tener que salir de esa dinámica, y que aquellos que no cumplen se los castigue, y el que cumple se los premie, ¿no? Me parece que hay que salir. Pero bueno, esto va a venir así, ojalá, creo que lo habíamos planteado todo. Yo me siento muy reconfortado con el tema de que se arreglen los juicios de los jubilados. Es un tema que yo vengo planteando desde hace muchísimos años en las campañas provinciales y en la última campaña nacional, así que en eso debo reconocer que el gobierno tome el tema, más allá de discutir detalles, y lo resolvamos. Creo que es de estricta justicia. No puede ser que un jubilado esté 10 años litigando, cursando un juicio que nunca sabe si se lo van a pagar efectivamente, o no. Y además un juicio de temas que ya están resueltos por la Corte Suprema desde hace muchísimo tiempo. Claro. Entonces me parece que era injusto, así que ojalá podamos, esta semana estoy viajando, hay reunión ya de comisión para terminar de cerrar ese pago a jubilados, y ojalá no solo se apruebe la ley, que yo creo que va a ser así, sino que además los tiempos del ANSES, que esto se lo hemos planteado a Basavilbaso el otro día, para que no se tarden 3 años en implementar esto, porque ellos decían más o menos entre 2 y 3 años. Bueno, hay que agilizar procesos, ¿no?, para que los jubilados puedan tener esa recompensa rápidamente. Claro, totalmente, ¿no? Teniendo en cuenta además muchas situaciones que se les pueden estar presentando, que estén mal de salud, que tengan una edad muy avanzada, digamos, hay muchas situaciones que se van a cruzar también en esta discusión. ¿Qué va a pasar con los de las AFJP, que era algo que me habían planteado y que decían que en el proyecto original no estaban incluidos? Sí, en realidad no están incluidos. Hay 2 o 3 temas que generan cierta controversia, más allá de blanqueo y de moratoria, pero en relación a los jubilados. Uno es el tema de los que
se habían jubilado con el sistema de AFJP, que no están incluidos, que se va a discutir ahora. El segundo es que este cambio de pensión a la vejez que propone el gobierno deroga las moratorias, entonces la gente ya no va a poder jubilarse, y sobre todo en el caso de las mujeres que lo podían hacer a los 60 años y ahora la pensión recién la van a recibir a los 65, entonces quedan 5 años de gente que no va a tener ningún tipo de beneficio. Yo creo que eso, si Dios quiere, lo vamos a poder modificar, estamos trabajando para eso, ¿no? Bueno, también he visto que has estado muy activo con el tema del GNC, los pedidos, además de distintos sectores, ¿no? Psicotasa también te ha dado su agradecimiento este fin de semana en torno a las gestiones que has estado desarrollando. Sí, con el GNC pasa lo que a veces pasa también con las tarifas de servicios públicos, ¿no? Que en el norte del país pagamos el GNC más caro, siendo una zona menos desarrollada, con mayores problemas, donde el transportista, el taxista, el remisero necesita hacer un esfuerzo importante y son economías prácticamente de subsistencia, pagamos 11 pesos cuando en la capital federal se paga 7. Entonces resolví presentar un proyecto de ley obligando a que el Estado Nacional tome carta en el asunto y que los salteños podamos pagar la misma tarifa o el mismo precio de GNC. Yo sé que hay una situación de los expendedores que también tienen mayores costos, pero bueno, es ahí donde el gobierno nacional tiene que intervenir a favor de la gente y compensar en todo caso los costos, pero es realmente injusto que un taxista de Buenos Aires, que a veces cobra por un viaje 50, 60, 80 pesos, pague 7 pesos y que el taxista de Salta pague 11. Entonces, creo que hay que resolverlo. Ojalá sirva. Sé que el Defensor del Pueblo de Salta también hizo una presentación a nivel nacional. Hay que buscar todos los mecanismos para que esto, en definitiva, se resuelva de una vez por todas a favor de los salteños. Lo mismo que tiene que pasar con las tarifas. Yo creo que no solo las tarifas de gas y de luz son excesivas, sino que además yo creo que hay que ir hacia una universalización de la tarifa social, de tal forma que no sea la gente con un formulario el que tenga que ir, sino que el Estado, en base a los datos que ya tiene, rebaje las tarifas a la gente que lo necesita. Claro, sería mucho menos burocrático. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a vos, por acompañarnos. Como que tengas un excelente día. Nosotros nos vamos, nos despedimos, nos reencontramos mañana aquí, por supuesto, a través de la pantalla del Días TV. Chau, hasta mañana. Inicio de espacio publicitario. El aire es nuestro.